Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a su séptimo cuatrimestre. Bienvenidas a la asignatura de Psicología Organizacional. Mi nombre es Alejandra Blancas y voy a ser su docente. Entonces, vamos a dar inicio a su asignatura. Les presento a continuación la agenda. Estos son los temas principales de su asignatura en Psicología Organizacional. Y bueno, vamos a hablar sobre la organización y esto como un objeto de conocimiento. ¿Qué debemos saber acerca de una organización? También vamos a hablar acerca del ámbito y la perspectiva con respecto a la psicología organizacional, la importancia que tienen los psicólogos dentro de las organizaciones, lo que implica la psicología organizacional y todas las teorías alrededor de la organización. También vamos a hablar durante esta asignatura acerca del individuo que está dentro de estas organizaciones y cómo la comunicación y la participación son factores sumamente importantes dentro de la interacción que tienen las personas y las empresas. Así que pues les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Deseo que esta materia para ustedes sea de mucho provecho. La verdad es que la psicología organizacional es una materia muy importante y es indispensable conocer acerca de las organizaciones para que cuando estemos dentro de una organización entendamos su estructura. Y me gustaría presentarles cuál es el objetivo general de esta asignatura. Al finalizar este curso, ustedes como alumnos van a poder determinar cómo es que se forma la organización, cuál es su concepto, su clasificación, a qué se refiere, por qué le llamamos de esa manera, cuáles son los tipos de organizaciones y cómo es que se forman. Vamos a hablar acerca de las teorías de la psicología organizacional, por qué es tan importante el rol del psicólogo dentro de las organizaciones y finalmente cómo es que el individuo se va adaptando, cómo es que debemos trabajar en el día a día para lograr una comunicación efectiva. Entonces, pues estos son los temas que vamos a ver. Y bueno, en esta sesión del día de hoy específicamente, vamos a adentrarnos al tema de la organización como objeto de conocimiento. Y con esto me refiero a que vamos a hablar sobre la sociedad organizada. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿Qué es como tal una organización? Sus conceptos y lo que significa una organización formal, pero también lo que no es una organización. Y bueno, pues también estaremos clasificando a los tipos de organizaciones que existen. Entonces, pues bueno, espero que para este momento ustedes ya tengan o me gustaría que comiencen a pensar en qué es para ustedes una organización. Hemos escuchado muchas veces que nos dicen la fábrica, la empresa, la organización, pero me gustaría saber y que ustedes comiencen a pensar acerca de qué es una organización. Y bueno, pues entonces nos vamos a adentrar en el tema y es que en realidad actualmente vivimos en un mundo que es completamente organizacional. Si lo reflexionamos, hemos pasado o vamos a pasar toda nuestra vida dentro de organizaciones distintas y en su momento vamos a ver cuáles son los tipos, pero durante toda nuestra vida pasamos mucho tiempo dentro de las organizaciones. Nacemos dentro de una organización que es el hospital, nos educamos en una organización que son las escuelas, gran parte de nuestra vida y de nuestro tiempo y de nuestra adultez es dentro de una organización, como son las empresas, las fábricas, los lugares de los emprendimientos, por ejemplo. Y bueno, pues también acudimos a empresas en momentos en los que queremos distraernos, relajarnos, hacer deporte y sobre todo cuando explotamos esta parte espiritual que tiene que ver con prácticas religiosas, pues también asistimos a una organización, que son las iglesias. En suma, pues pasa que la mayor parte de nuestra vida transcurre dentro de una organización, cualquiera que sea, como es que le llamemos,
pero pasamos mucho tiempo de nuestra vida dentro de una organización. Y por eso es tan importante entenderlo, porque cuando ustedes egresen de esta licenciatura, tendrán que formar parte de una organización. Si es que ustedes son emprendedores, van a crear una organización o van a trabajar dentro de una. Entonces, es sumamente importante entender a qué se refiere, entender cómo es que se lleva a cabo su estructura y vamos a irlo viendo paso a paso. Entonces, vamos a empezar con la definición de una organización, porque existen muchas teorías al respecto, existe mucha información y la primera parte es que tiene una definición etimológica, es decir, proviene del griego que significa órganon o instrumento, ¿no? Que tiene que ver con la estructura. En la administración, que es justo la parte donde nosotros nos vamos a centrar en esta asignatura, las teorías en administración nos dicen que una organización es una entidad o un grupo social. Y ahorita iremos desmenuzando por qué le llamamos grupo social. Y también existen otras definiciones que se refieren a la organización como un proceso, es decir, que se relaciona con el proceso de organizar. Y sí, tiene algo que ver, pero vamos a hablar de la organización como un lugar, ¿no? Puede ser físico, puede ser virtual, pero es un sitio, son unidades sociales o agrupaciones de humanos que se construyen o se reconstruyen para alcanzar un fin específico. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que cuando se crea una empresa, cuando se crea una organización, muchas veces es para fines económicos. La mayor parte de las organizaciones que existen, su fin es meramente económico. Entonces, esa es una de las definiciones, pero también existen otros autores y hay muchos que hablan acerca de las organizaciones. Y me gustaría mostrarles algunas de ellas, porque Reyes nos dice que una organización es la estructura de las relaciones que deben existir entre funciones, niveles y actividades de los elementos materiales, elementos humanos en un organismo social, ¿no? Con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Y esta definición me gusta mucho porque engloba todo lo que implica una organización al día de hoy. Dentro de una organización vamos a ver que tiene funciones, que tiene niveles jerárquicos, que cada persona realiza una actividad, que tiene recursos y tienen un objetivo muy específico de por qué se crea esa organización. Entonces, esta me parece muy acertada, esta definición. Y hay dos autores más que también hablan de ello. Uno es Massey, que dice que la organización es la estructura y la asociación de un grupo que es cooperativo, que asigna tareas entre los miembros que pertenecen a esa organización, identifica las relaciones e integra actividades hacia objetivos comunes. Esta definición se parece mucho a la anterior porque nos habla acerca de objetivos, de metas, porque pues justo ese es el por qué se crea una organización. ¿Para qué? Pues para satisfacer una necesidad, tiene un objetivo, llegar a un público en específico, crear bienes y servicios que puedan ayudar a las personas, ¿no? Entonces, pues esa definición de objetivo lo tienen que tener muy claro la organización. Y una última definición es de Sixto Velasco, que nos dice que la organización es agrupar y ordenar las actividades que son necesarias para alcanzar los fines establecidos. Nuevamente volvemos a metas, fines, creando unidades administrativas, es decir, sitios, espacios, asignando funciones, asignando una autoridad
una responsabilidad, jerarquía y que se establecen relaciones entre dichas unidades, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, las tres definiciones son muy similares, todas se enfocan hacia un fin y un objetivo común, que se tiene que visualizar el para qué estoy creando esa organización. Y bueno, vamos a pasar con lo que son las características. ¿Qué características debe tener una organización para ser considerada como tal? Y tiene que cumplir sí o sí con todos los elementos. Todos los elementos tienen que estar dentro de esta organización para que realmente la podamos considerar de esa manera. Muchas organizaciones, sobre todo las MIPYMES, que son las pequeñas y medianas empresas, cuando van iniciando, se enfocan solamente en la operación, en la producción, en el servicio. Y conforme pasa el tiempo, conforme van creciendo, conforme van teniendo más recursos económicos quizá, o una plantilla más grande, van como llenando estos huequitos, ¿no? Es decir, para que una organización tenga o sea considerada de esta manera, debe ser un grupo de personas. Y cuando hablamos de grupo, empieza desde dos. Entonces, ¿una organización puede tener dos personas? Sí, puede tener dos personas. ¿Que dos personas tienen que hacer todo el trabajo? Sí. Entonces, la principal característica de una organización es que tenga a un grupo de personas, que tenga fines, el para qué, objetivos, el cómo y las metas, ¿no? Entonces, una organización debe tener claro el hacia dónde va, qué quiere lograr, para qué existe. Las actividades, se tiene que dividir el trabajo y el poder, tiene que tener un orden normativo, recursos, tener un medio, un espacio, un contexto del por qué se hace. Y también es sumamente importante que estas organizaciones que se formen sean culturalmente aceptadas, es decir, que sus tradiciones, sus rituales, sus creencias, sus valores también sean aceptadas por quienes forman parte de esa organización. Porque si yo como dueño de una organización tengo cierta creencia, pues tengo que buscar la manera de transmitirla para que quienes trabajan dentro de mi organización tomen también como propias estas creencias. Entonces, este es un reto sumamente importante. Y vamos a ver a detalle cada uno de estos elementos, cada una de estas características de por qué una organización debe contar con estas características. Y la primera que hablábamos era sobre el grupo de personas. Como les decía, una organización debe tener mínimo 2 personas para formarse. Sin embargo, nos damos cuenta que cuando una organización ya está consolidada, pues la verdad es que no son solo dos, son muchas personas las que forman parte. Y aquí les pongo algunos ejemplos del grupo de personas que intervienen o que están presentes dentro de una organización. Principalmente son estos dos, principalmente. Es decir, nuestros empleados, los colaboradores, el capital humano, los clientes, a quién le vamos a otorgar nuestro producto o servicio. Eso es muy importante. Se cuentan en algunas organizaciones con sindicatos, se cuenta con accionistas, que son quienes invierten, se tiene una comunidad, se cuenta con proveedores, que son las personas que nos acercan los productos, por ejemplo, o los servicios que nuestra empresa requiere para operar. También muchas veces se cuenta con los medios de comunicación, ¿no? Es muy sabido que cuando hay una situación dentro de una organización, vienen estos medios de comunicación y es importante tenerlos porque al final es este canal para informar. El gobierno, de cierta manera, también forma parte de nuestra organización y ahorita les voy a decir por qué, porque tiene que ver con cumplimiento normativo,
Podemos tener asociaciones comerciales e industriales, que eso se llaman cooperativas, y ahorita lo vamos también a ver a detalle. Nuestros competidores, la competencia también al final forma parte de nuestra organización. No es que esté dentro, sin embargo, pues el tener competencia sirve como un parámetro para evaluar la calidad del servicio que se está ofreciendo o del bien o del producto que se está ofreciendo. Y por último, forma también parte de la organización estos grupos de acción, tanto política como social. Entonces, es muy importante identificar a este grupo de personas, porque como yo les decía al inicio, aunque creamos que es una empresa muy pequeña, muy pequeña, sí cuenta con estos elementos. O sea, seguramente tiene 2 clientes, pero los tiene 2 empleados, tiene una comunidad muy pequeña, es un solo accionista, tiene 4 proveedores, pero al final todas esas personas forman parte de la organización, de manera directa o indirecta. Y bueno, ¿qué pasa con el tema de los fines? Como yo les decía, otra característica de la organización es que debe tener un fin, un objetivo, un para qué. Y muchas veces el para qué es muy claro. Por ejemplo, existen organizaciones con fines de lucro y yo creo que todos hemos escuchado este término al menos una vez, ¿no? Empresas sin fines de lucro, empresas con fines de lucro. Y vamos a detallar a qué hace referencia este término. Organizaciones con fines de lucro tiene que ver con la mayor parte de las empresas en México, la mayoría, donde lo que buscan es generar una determinada ganancia o utilidad para la empresa, y las organizaciones sin fines de lucro pues no se preocupan tanto por la ganancia o la utilidad. La realidad es que ellos, su función tiene que ver con la sociedad, con ayudar a la sociedad, por ejemplo. ¿Y quiénes forman parte de estas organizaciones sin fines de lucro? Pues el ejército, la iglesia, los servicios públicos, las entidades filantrópicas o las organizaciones no gubernamentales, que son las ONGs. Y ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Y bueno, también dentro de las características que debe tener una organización es que se deben detallar y dejar muy claras y ser muy específicas cuáles son las actividades que cada miembro de esa organización debe realizar. Es decir, a mí, ¿qué me toca hacer? A ti, ¿qué te toca hacer? Y eso es sumamente importante establecerlo, ¿no? El establecer las actividades de cada área, de cada departamento. Y dentro de las actividades o las posibles actividades que pueden existir dentro de una organización, la primera de ellos es el área de finanzas, el área de recursos humanos, el área de almacén o embalaje, ¿no? O sea, depende mucho de qué tipo de organización se refiera, pero muchas de las empresas sí tienen estas áreas. El área de compras, el área de seguridad e higiene, el área de mantenimiento, las áreas operativas, el área de tecnología o informática, el área de producción. Eso es sumamente importante. El área de producción, el área de ventas y el área médica, ¿no? Entonces, cada persona dentro de la organización debe tener una actividad establecida. Deben definirse cuáles son los objetivos de su puesto y pueden haber diversas actividades. Y bueno, pues sigamos con otra de las características de las organizaciones y tiene que ver con la división del trabajo y del poder. Esto, como ya hablamos, se tienen que definir las actividades. Una vez que se definen las actividades, se crean puestos y esos puestos se tiene que establecer cuál es el poder, la autoridad y la responsabilidad
de cada persona, para que dividamos el trabajo de tal manera que no estén haciendo dos personas exactamente lo mismo, no de la misma manera, sino que puedan tener puestos similares, es decir, si tengo un puesto de operador, puedo tener 10 operadores, pero los 10 operadores no ejecutan específicamente lo mismo. Ejecutan actividades similares, pero con un proceso un tanto distinto, ¿no? Entonces, la forma de hacer la división del trabajo y del poder siempre va a ser a través de un organigrama, que el organigrama nos va a decir el poder que tiene cada persona. A través de este tipo de estructuras, sabemos que quien está arriba, usualmente podríamos identificar que está al mando, está a la cabeza, y que a su mando, más bien él tiene a su mando estas tres personas y ellas a su vez tienen a estos y así hasta ir descendiendo en esta parte de la cadena de poder y autoridad. Y entre mayor es el poder que una persona tiene, mayor es su autoridad y menor es su responsabilidad. Es decir, alguien que esté en un puesto completamente operativo tiene una responsabilidad muy alta porque tiene que ejecutar, pero su nivel de poder es muy bajo. ¿Por qué? Porque alguien más de una estructura mucho más arriba es quien tiene ese poder. Entonces, es importante que la división del trabajo dentro de una organización se haga a través de un organigrama. Y bueno, siguiendo con las características de las organizaciones, otra característica es que deben tener un orden normativo, es decir, deben cumplir con los requerimientos de cualquier tipo de entidad. Por ejemplo, Hacienda, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, algún contrato, alguna reforma, alguna norma de calidad, cualquier tipo de documento normativo, las organizaciones deben cumplirlas, simplemente para poderse llevar a cabo la organización, por ejemplo, requiere de un permiso para ejecutar sus labores, debe pagar impuestos, debe pagar por la seguridad de sus colaboradores, ¿no? A través de un servicio de seguridad social, debe pagar por la prestación de luz, agua, predio, todos esos servicios, todos esos trámites que se tienen que hacer ante una entidad en específico, es el cumplimiento que debe tener una organización. Entonces, otra característica es el cumplir con sus obligaciones normativas, ¿no? Este punto es muy importante y sí se tiene que resaltar porque realmente una organización debe cumplir con estos aspectos. Y otra característica, vamos a hablar de otra característica de una organización, son sus recursos. Y existen muchos tipos de recursos dentro de una organización. Los primeros son recursos financieros, es decir, el dinero, ¿no? Para que se pueda establecer una organización, debe saber con qué recursos económicos cuenta para poderse establecer. Debe tener también recursos humanos, es decir, a las personas que van a ocupar cada uno de los puestos que nosotros ya definimos dentro del organigrama. Debe tener recursos tecnológicos una organización. ¿Por qué? Porque toda esta infraestructura tecnológica es la que les va a permitir operar, ¿no? Tener sistemas, plataformas, apoyos a través de las redes y no redes sociales también, pero hago mayor referencia como a redes tecnológicas, ¿no? Plataformas, softwares y sistemas en general. Y también para que una organización pueda operar debe tener recursos materiales. Y estos recursos materiales son indistintos, ¿no? O sea, pueden ser recursos tangibles, ¿no? Como cualquier materia prima, o si es una empresa de servicios, pueden ser recursos intangibles, ¿no? Que no los podemos tocar, pero que sí los podemos ofrecer, ¿no? Entonces, esta es otra de las características que debe tener
y que debe cumplir una organización para poder ser constituida. Otra característica que es sumamente importante y que aquí tenemos que hacerle mucho énfasis es con respecto a la cultura. Cuando se forma una organización, pues todos sus miembros del equipo vienen de pueden venir de diferentes estados, de diferentes nacionalidades, pero todos llegan a este sitio que es la organización y se vuelve pues como su segundo hogar. Porque siendo muy honestos, la mayoría de nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida y de nuestro tiempo dentro de una organización. Independientemente de cuál sea, pasamos mucho tiempo dentro de una organización. Y nuestra forma de ser se va moldeando con base en su cultura, con base en sus valores, en sus creencias, en sus tradiciones, en lo que ellos creen. Entonces, cada vez se ve mucho más la diversidad de pensamiento, la diversidad de tradiciones, de pues formas en lo que se expresa la cultura, ¿no? Entonces, aquí yo les pongo justo algunos ejemplos. Por ejemplo, la India es uno de los lugares donde está muy marcada el tipo de cultura que ellos tienen. En Japón también es un sitio donde está muy marcado el tipo de cultura. La cultura mexicana también es muy específica, ¿no? La parte de América Latina. Y todo eso al final sí se nota porque me gustaría compartirles un ejemplo acerca de una organización que está en México, pero que sus directivos o sus empresarios son japoneses. Y se habla mucho de las organizaciones japonesas porque tienen una estructura, o sea, su estructura es sumamente calidad todo el tiempo, cumplimiento, estructura, procesos, tienen un conocimiento muy grande, pero por ejemplo, los judíos, muchas de las empresas judías tienen esta como mala fama de pues como explotar a sus colaboradores, ¿no? No permitirles como trabajar menos de 12 horas y demás. Al final eso es lo que se percibe de ellos. Es como, por ejemplo, me gustaría ponerles el ejemplo de Google. Muchas personas hablan de, no, trabajar en Google. ¿Por qué? Porque se crea una expectativa alrededor de la cultura que ellos tienen. Entonces, en conclusión, las características de las organizaciones son muy importantes. Es decir, para que exista una empresa, y ahorita vamos a ver los tipos de empresas, pero para que exista, sí o sí, debe tener estas características. Debe tener a un grupo de personas, es decir, 2 o más. Debe tener actividades definidas, un objetivo, un para qué lo quiero hacer, debe contar con recursos, debe tener cumplimiento normativo, debe tener una estructura y debe tener una cultura. Entonces, es muy importante que entendamos esta parte para que vayamos formando en nuestro pensamiento lo que implica tener una organización. Y me gustaría dejarles justo como reflexión cerrando este primer subtema, el que analicen actualmente si ustedes se encuentran trabajando, si viven cerca de cierta organización, si sus papás, me gustaría que les preguntaran esta parte. A ver, en la empresa donde estás, ¿cuántas personas hay? No, pues seguramente más de 2. Ah, ok, perfecto. ¿A qué se dedican? ¿Tú qué haces? ¿Qué actividad realizas? Ese tipo de cosas es importante que las vayan ustedes identificando. Entonces, pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Y bueno, pues después de hablar de cómo es el que se forman las organizaciones, cuál es su clasificación y sus características, vamos a hablar acerca del tipo de organizaciones, porque ahorita decíamos, bueno, pues la organización debe tener recursos, debe tener personas, debe tener actividades, pero no todas se forman de la misma manera, no todas lo hacen igual.
porque no todas se dedican a lo mismo. Y al inicio, cuando empezaba esta clase, yo les decía, vivimos inmersos, vivimos todo el tiempo dentro de organizaciones, pero no es lo mismo la empresa en la que estamos trabajando que la iglesia a la que vamos los días domingo, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de la creencia que tengan, pero no es lo mismo la escuela que el hospital, no es lo mismo el lugar a donde vamos, a el hotel al que vamos cuando vamos de vacaciones, a la playa, que el lugar de recreaciones, que el museo. Y al final todas son organizaciones porque cumplen con estas características que hablábamos al inicio. Cumplen con ello, entonces se vuelven, más bien sí son organizaciones, pero existen diversos tipos. El primero de ellos son las empresas que se dedican a los bienes y a los servicios. Y aquí me gustaría detallar un poco este aspecto. Ahorita les voy a decir de qué se tratan las empresas de bienes y servicios, pero sobre todo me gustaría hacer o marcar esta diferencia entre que las empresas de bienes producen algún producto, generan, fabrican, mientras que las empresas de servicios lo que hacen es acercarnos el producto de alguien más a través de ellos. Y tengo un ejemplo de eso que es, por ejemplo, una empresa de bienes es la empresa que se dedica a la venta de manzanas, ¿no? Un ejemplo. Hacen manzanas, pero yo pues no tengo contacto directo con el proveedor de las manzanas. Más bien yo pido a través de Rappi, que es una aplicación de servicios, pido 1 kilo de manzanas, pero yo no tuve contacto directo con el productor, el agricultor. Yo tuve trato directo con el repartidor de Rappi, pero Rappi no se dedica a la producción de manzanas, más bien se dedican a acercarme a aquellos productos que yo necesito y que no puedo, por cierta razón o por comodidad, no puedo ir directamente con el productor de manzanas a decirle 1 kilo, ¿no? En nuestra actualidad ya no es posible. Entonces, ese aspecto también es importante identificarlo, que las organizaciones se dividen en empresas de bienes y de servicios. Los organismos públicos que están creados por el gobierno, ahorita lo vamos a ver, las organizaciones de la sociedad civil y las cooperativas, ¿no? Entonces es importante identificar estas diferencias. Y vamos a hablar de lo que son las empresas de bienes y servicios. Básicamente, el concepto de una empresa de bienes y servicios es una asociación de personas, un grupo de personas que realizan un proyecto o una acción determinada con el objetivo de invertir su capital. Tienen dinero, quieren satisfacer una necesidad y generan una empresa. Los organismos públicos son organizaciones que usualmente son creadas por el Estado en cualquiera de sus 3 niveles, ya sea nacional, provincial o municipal, y cualquiera de los 3 poderes que se tienen, ¿no? Que es poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, los organismos públicos son todas estas entidades creadas por el gobierno, como y me gustaría que ustedes empezaran a reflexionar en cuáles existen, como por ejemplo la Cámara de Diputados, el IMSS, ¿no? Por ejemplo, este, se me fueron ahora mismo muchos nombres, pero todas estas organizaciones creadas directamente por el Estado se consideran como organismos públicos. Y bueno, pues vamos a ver a detalle cada uno de ellos y ejemplos para que se nos queden como más claros. Estos son algunos ejemplos, solo algunos, de empresas que se dedican a los bienes y servicios, ¿no? Aquí pueden ver muchas marcas, sobre todo eso, y podemos ver que son de sectores completamente diferentes cada una de ellas, ¿no? Pero al final son organizaciones de bienes o servicios.
Vamos a pasar también a las organizaciones que son no gubernamentales. ¿Y qué quiere decir esto? Que son también conocidas como o denominadas del tercer sector. ¿Por qué? Porque no pertenecen al sector de la producción, no fabrican, no producen nada, pero tampoco son parte del Estado, es decir, el Estado no las constituye. Más bien, pertenecen al sistema social. Y las organizaciones no gubernamentales son privadas, son entidades voluntarias y no forman parte del Estado, como yo les decía, ¿no? Usualmente son creadas para actuar en el sistema social y pueden ser clubs, pueden ser fundaciones, sociedades de beneficencia, comedores, cualquier tipo de organización que vaya enfocada hacia el beneficio social, ¿no? Y bueno, muchas veces también estas organizaciones no gubernamentales tienen que ver con el sector político, con asociaciones de defensa a consumidores, tiene que ver con sindicatos, colegios, consejos de profesionales, cámaras empresariales, entre otras, ¿no? Donde, pues, el gobierno no es quien las crea, pero tampoco producen o no generan como tal una producción en serie. Y me gustaría mostrarles algunos ejemplos de lo que son ONGs, ¿no? Que seguramente hemos escuchado muchas. Por ejemplo, la UNICEF, que es muy conocida, la ONG, por ejemplo, la Cruz Roja, que muchos no sabíamos o muchas veces no se sabe que la Cruz Roja es una organización no gubernamental. O sea, realmente el gobierno no la creó, sino más bien es una entidad privada. Entonces, justo, estos son algunos de los ejemplos de organizaciones no gubernamentales. Y otra de las tipos de organizaciones es la sociedad organizada. Y estoy segura de que sí han escuchado este término. La sociedad civil organizada hace referencia a una estructura en la cual lo que hacen es servir a intereses generales, ¿no? A través de la democracia, es decir, lo que hacen es que son mediadores entre el poder público, es decir, el Estado, el gobierno y los ciudadanos. Su propósito es la provisión de bienes y servicios para la sociedad. La organización civil, la sociedad civil organizada, lo que hace es que está a favor del altruismo sobre todo y va más allá de un valor económico, porque muchas veces estas sociedades, el recurso económico que reciben, las donaciones que reciben son muy bajas. Entonces, ellos sobre todo lo hacen por altruismo y por ayudar, ¿no? Tal cual. Y también muchas veces a estas sociedades se les suman empresarios, se les suman empresas que quieren donar, que quieren poner su granito de arena, que quieren ser empresas socialmente responsables y entonces apoyan a esta sociedad civil organizada. Y existen varias, la verdad es que al día de hoy y cada día existen muchas más. O sea, realmente al día de hoy ya son muchísimas las organizaciones sociales que existen, pero también estas están clasificadas. Tenemos a las que son interlocutores sociales, es decir, que son sindicatos o asociaciones patronales que defienden los derechos de ciertos trabajadores y sirven de mediación o su función es ser mediador entre los intereses de la empresa y los intereses del trabajador, como que se ponen en medio de ello. Otras son, como les decía, las organizaciones no gubernamentales que veíamos, pero dentro de las organizaciones sociales, que pueden ser, por ejemplo, la Profeco y la Profepa, que son procuradurías federales, una es para el medio ambiente y la otra es para el consumidor. Entonces, lo que hacen, como yo les decía, que es
o el principal diferenciador es que estas organizaciones civiles son mediadores entre lo que quiere un sector específico y la ciudadanía. Y otro tipo de organizaciones civiles son las organizaciones que les llaman de base, que son movimientos juveniles y asociaciones familiares. Y este es un tema, la verdad es que bastante polémico, que no voy a entrar como en detalle o debate, pero que son estos movimientos que se tienen, por ejemplo, actualmente hay movimientos femeniles, ¿no? Que van en pro del feminismo, movimientos para las personas LGTBQ+, ¿no? Que cada día se suman como más opciones de preferencias sexuales. Y todo por ejemplo, grupos para el apoyo hacia un sector en cuanto a animales, para temas sociales, pobreza, etcétera. Existen al día de hoy ya muchas organizaciones y movimientos juveniles. Entonces, también tienen una estructura que aunque pareciera o no nos damos cuenta que la tienen, pero en realidad sí existe. Es un grupo de personas con un fin y un objetivo muy claro, muy específico, que tienen actividades establecidas, que existen responsabilidades y autoridades, que seguramente cumplen con un marco normativo y que tienen recursos tecnológicos, financieros, económicos, etcétera. Pero al final cumplen con esta parte, ¿no? Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta y ver que cada día existen más y que sí están constituidas, ¿no? Entonces, bueno, como resumen de esta parte, la sociedad civil, porque justo es hacia donde quiero llegar, porque como les decía, cada día, más bien, hoy en día, forman o son un actor clave en las relaciones internacionales. Estos movimientos de la sociedad civil cada día ha atravesado más fronteras y nos conectan con el mundo, literalmente nos conectan con el mundo. ¿Por qué? Porque estos movimientos hacen que otra parte del planeta también se mueva y que forman parte ya del dominio público. Y lo que hacen es elaborar planes, desarrollan acciones en beneficio de la sociedad, en beneficio de los derechos humanos y también están muy acercados sobre todo a temas políticos, económicos, sociales, científicos también y culturales. Entonces, pues es importante tomarlos también en cuenta. Y vamos a continuar con otro tipo de organización que son las cooperativas. Este término, la verdad es que es poco escuchado usualmente. No siempre se escucha hablar de estas, pero es un tipo de organización con una actividad muy específica, porque lo que ellos hacen, las cooperativas lo que hacen es adquirir en un grupo en común artículos, bienes, servicios, ya sea para ellos o para su actividad. Y les voy a poner un ejemplo. Yo me dedico a la venta de manzanas. Entonces, si yo vendo manzanas dentro de mi cooperativa o dentro de mi grupo, porque no soy la única persona que vende manzanas, también al lado de mí hay alguien que vende manzanas, al lado de mí hay alguien que vende naranjas y frente a mí alguien que vende aguacates. Entonces, pues somos un grupo de agricultores o productores y en este mismo grupo existe alguien que tiene servicio de transporte. Entonces, la compra colaborativa lo que permite es que puedan adquirir en mayores volúmenes, es decir, al mayoreo, pero en un precio menor. ¿Por qué? Porque a quien tiene este servicio de transporte le compra esas manzanas, ¿no? Y el precio al que el productor se las da por ser parte de la cooperativa es menor en comparación si se lo vendiera a alguien ajeno a. Lo que hacen estas sociedades cooperativas de consumidores
es distribuir sus artículos o sus bienes con sus socios. Y sí también tienen una venta al público en general, porque pues también lo hacen, pero sobre todo les permiten como hacer este intercambio interno entre los que pertenecen. Y estas cooperativas pueden ayudar sobre todo a regular precios locales. ¿Por qué? Porque ayudan al que entre la misma gente que se encuentra en ese sitio, pues puedan adquirir ciertos productos. Y bueno, pues también tienen beneficios económicos porque los precios son menores, eligen qué productos quieren consumir, e incluso en temas de impuestos, en algunos casos están exentos a ese pago. Entonces, realmente tiene muchos beneficios, que es como si pertenecieras a un grupo. Es decir, yo soy agricultor y pertenezco como al grupo de agricultores. Yo me dedico a la minería y existe una cooperativa para mineros. Yo me dedico a las cuestiones de transporte, de educación, cualquier sector puede tener este tipo de cooperativas, ¿no? Donde entre ellos se apoyan para ayudar a crecer los negocios de todos. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cooperativas. Existen algunas cámaras cooperativas como muy famosas que parecerían que tienen como cierta similitud con el tema de sindicatos. Pero justo este grupo lo que hace es como apoyarse, darle beneficios que no obtendrían si no estuvieran todos en grupo. Entonces, pues bueno, estos son los tipos de organizaciones y me gusta como resumir un poco cuando terminamos un subtema. Y entonces hablábamos de que existen tipos de organizaciones que pueden ser empresas de bienes o servicios, empresas de no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales formadas por el Estado, la sociedad civil organizada, que son sobre todo tipos de asociaciones, y las cooperativas. ¿Ok? Entonces, para que vayamos como ordenando esta parte de las ideas en cuanto a tipos de organización. Y vamos a pasar a una parte también de la clasificación de las organizaciones, porque veíamos al inicio en el temario que hablaba de la organización formal, ¿no? Ya hablamos de la estructura, de las características, de los tipos, y ahora vamos a hablar sobre la organización formal. ¿Y a qué se refiere este término de organización formal? Pues nos habla de que la organización formal es aquella que tiene muy bien definido, que tiene estructurado sus normas, sus procedimientos, el cómo es que se llevan a cabo todas y cada una de sus actividades, lo tiene completamente detallado. Entonces, esa es la primera característica de una empresa formal, que es visible la estructura, las normas, los procedimientos que lleva a cabo. Y vamos a ver algunas de las características que tiene esta organización formal. Lo primero que debemos saber de esta organización formal es que es el orden oficial de una empresa u organismo. Es la forma específica en cómo se crea. La organización formal es la que va a definir el conjunto de normas, estructuras, procedimientos, el cómo se va a regir, cómo es que se va a llevar a cabo, con base en los objetivos preestablecidos, porque ya lo hablábamos al inicio. Una de las características de las empresas o de las organizaciones es que tengan metas y objetivos. Entonces, todas sus acciones van a ir enfocadas hacia estas metas y objetivos. Y la organización formal sirve para detallar los distintos niveles de autoridad y establecer canales de comunicación entre los trabajadores, ¿no? Tienen claro cuáles son las líneas de comunicación. Tienen claro cómo es que yo me tengo que dirigir
al director, al gerente, a los coordinadores. Y bueno, pues también la organización formal tiene una estructura empresarial y tiene directrices donde usualmente son creados por los administradores y se fijan en documentos, en procesos, en normas, en organigramas. La forma ideal de establecer que una organización es formal es a través de documentar todos los procesos que se llevan a cabo. Y bueno, pues también la organización formal tiene que establecer una división de trabajo para tener muy claro cuáles son las personas sobre las que recae la autoridad y la responsabilidad, ¿no? Y qué es lo que cada uno debe hacer. Entonces, esta primera parte es muy importante entenderla porque, como yo les decía, existen diversos tipos de organizaciones, pero dentro de esos tipos de organizaciones podrían ser formales o informales. Hablemos de cuáles son las principales características de una organización formal. Ya vimos que una organización formal se establecen claramente sus procesos, sus normas, sus objetivos. Y las características para identificar a una organización formal de una organización que no lo es, lo primero es la departamentalización. Y esto significa dividir en departamentos, en áreas y en puestos cada una de las actividades. Y lo veíamos en la parte donde yo les decía características de las organizaciones, donde decíamos, existen actividades. Existe el área de finanzas, de producción, de almacén, el área de ventas, de compras, de tecnología, de seguridad, higiene. Hay que departamentalizar porque no puede hacer lo mismo la de compras que la de ventas. No puede hacer lo mismo el de mantenimiento que el de tecnología. No puede hacer así, porque entonces la organización no va a funcionar, porque justo se van a duplicar las actividades, se van a hacer retrabajos, entonces tengo que departamentalizar. Otra característica muy importante para que una organización sea formal es que existe un cargo ejecutivo que coordina todos los departamentos y áreas. Y cuando hablamos de un cargo ejecutivo nos referimos a un nivel jerárquico alto. Existe una dirección o dos o tres o las que sean necesarias. Existen gerencias, existen coordinaciones, existen personas coordinando a estas áreas y a estos puestos. Se utilizan canales oficiales de comunicación. La comunicación interna es sumamente importante y es importante definir el cómo me voy a comunicar. ¿Cómo le voy a decir a mis trabajadores que tengo un reglamento? ¿Cómo les voy a decir a mis colaboradores que el horario de comida es de 3 a 4 de la tarde? Bueno, pues lo puedo hacer a través de correo electrónico, a través de mensajería interna, a través de tablones de anuncios. Si ustedes han tenido la oportunidad de estar dentro de una organización o ver cómo se maneja, se podrán dar cuenta que existen muchas veces pizarras. Son pizarrones donde usualmente se pegan muchos anuncios. Esa es una forma de comunicación y es una forma, es un tipo de organización formal. Informes impresos, por ejemplo, y siempre es muy importante mantener estos canales oficiales de comunicación al alcance. La división del trabajo se fija a través de un organigrama. Como yo les comentaba, no pueden hacer dos personas la misma actividad de la misma manera. No lo pueden hacer. Tenemos que eliminar la duplicidad del trabajo. Algo que también es importante y que es una característica que tienen las organizaciones formales es que a través de un reglamento interior de trabajo, a través de un contrato, establecen cuál debe ser la hora de llegada, la hora de salida, qué días va a ser de cobro, cuestiones de seguridad, higiene, prohibiciones, prestaciones, días festivos.
todo lo que implica la labor, ok, cuántos días a la semana voy a ir, qué días me van a pagar, cuáles son las prestaciones a las que tengo derecho, hasta cuándo vence mi contrato. Esa información debe estar estipulada en un reglamento interior de trabajo, en un contrato individual de trabajo, y es importante que las demos a conocer a nuestros trabajadores, que no nos quedemos con el documento guardado diciendo, pues yo ya lo tengo, yo ya sé, pero se tiene que comunicar. La delegación y coordinación del trabajo son esenciales para el buen funcionamiento de una organización formal. ¿Qué significa la delegación? Yo soy gerente, pero como gerente me dedico a supervisar. Ya no ejecuto, ya no opero. Eso se lo delego, se lo paso a mis colaboradores a cargo. Yo como operador no puedo hacer ciertas funciones, ¿no? Por eso es que debemos hacer esta división de trabajo y delegar y coordinar las actividades de todos los miembros de ese equipo. Y bueno, pues todos los individuos que componen la empresa deben entender la cadena de mando, es decir, yo, operador, tengo un supervisor y mi supervisor tiene un coordinador y el coordinador tiene un gerente y el gerente tiene un director. Y yo sé como operador que no puedo llegar directamente al director a decirle, uy, director, falló la máquina, ¿no? No podemos hacer la entrega hoy. Pues no. Ese tipo de actividades para eso se le dicen al supervisor. Es decir, la cadena de mando, la autoridad de cada uno tiene que estar clara y todos debemos entenderla. Y otro punto muy importante de la organización formal es que los ascensos y los reconocimientos deben ser producto del buen desempeño de los colaboradores. Se debe evaluar el desempeño de los colaboradores, ver cuáles son los indicadores de desempeño y cómo potenciar pues su trabajo. Entonces, para que una organización formal realmente funcione, debe contar con todas estas características. Debemos garantizar estas características dentro de una organización formal. Y a su vez, existen tipos de organizaciones formales, ¿no? Es decir, ya sabemos que una organización formal tiene cierta estructura, pero vamos a hablar también de los tipos de organizaciones formales. Existe la organización vertical o lineal, que en esta su característica principal es que tiene líneas directas y únicas de autoridad y de responsabilidad entre el superior y sus subordinados o su personal a cargo. Las decisiones se toman de manera descendente, es decir, el director toma una decisión y se la pasa al gerente, el gerente se la pasa al coordinador, el coordinador al supervisor, el supervisor al líder y el líder al operador. Así es como se van dando a conocer la toma de decisiones, ¿no? Por lo que un ejecutivo decide y el resto ejecutan la orden. Es decir, el gerente dice que se tiene que hacer de cierta manera y no se cuestiona, simplemente se hace. Y las líneas de comunicación están establecidas de una forma muy estricta, o sea, es lo que yo diga, es como yo lo establezca y es inamovible. Y bueno, pues usualmente y desafortunadamente este tipo de organizaciones tienen un estilo muy autocrático, es decir, muy imponente, es lo que yo digo. Y si bien mucho tiempo han funcionado este tipo de empresas, pues la verdad es que cada vez se vuelven menos funcionales porque pues lo ideal es que les demos esta oportunidad de elección y de decisión a nuestros colaboradores. Otro tipo de organización formal es la organización que es funcional, donde se distribuye al personal por departamentos o secciones, que era lo que hablábamos, tomando en cuenta los principios de división para aprovechar las aptitudes profesionales de los individuos, ¿no? Es decir, yo veo cuáles son las habilidades de mis colaboradores, veo que él es bueno, cierta persona es buena manualmente
otra en la parte intelectual de creación, la creatividad. Voy viendo cada una de las habilidades de mis colaboradores y a partir de ello es que les asigno sus funciones. Cada uno de los empleados superiores tiene una participación proporcional en el mando con responsabilidad claramente establecida. Aquí es un poco menos estricta y cuadrada y rígida que el primer tipo de organización formal. Es una organización donde sí se les da un poco más de libertad de acción, ¿no? Y justo aquí dice, la gerencia es la que toma las decisiones, pero sí interactúa con el personal y toma en cuenta sus opiniones, que eso es sumamente importante. Y la organización de línea y de asesoría es un tipo de organización formal que es una combinación de los dos primeros. Esta es como la suma de la 1 más la 2 y se ordena según las líneas de autoridad establecidas y el ejecutivo recibe las opiniones de expertos, pero estos no tienen poder realmente imperativo en la aplicación de sus ideas, solamente dan consejos u opiniones. Este tipo de organizaciones usualmente son las consultorías. Muchas empresas contratan los servicios de consultoría o, por ejemplo, de auditoría para poder llevar a cabo cierta acción. Si yo necesito mejorar un proceso, traigo a alguien que no está dentro de mi organización y le pido que me ayude a evaluar el estado, ¿no? Y entonces sí nos da consejos, nos brinda sus opiniones, pero al final no está como tal dentro de la organización. Entonces, este es otro tipo. Y finalmente, el tipo de organización que es de sistema de organización de comités es un poco similar al anterior. Y ellos reciben distintas denominaciones. Se pueden llamar comités, juntas, consejos, grupos de trabajo. Lo que hacen es que comparten la responsabilidad de las órdenes, ya que toman respeto de los acuerdos de la mayoría de los votos, ¿no? Entonces, aquí sí es muy democrático, sí toman en cuenta la participación de varias personas y justo por eso lo marco en esta parte, porque este modelo permite la participación de varias personas en la realización de la política de la empresa, ¿no? Es decir, el colectivo toma las decisiones que se deben hacer. Y si ustedes me preguntan cuál es mejor, qué tipo de organización es mejor, pues es que todas lo son, porque depende mucho del estilo de empresa, es decir, a dónde yo quiero llegar, qué es lo que yo quiero transmitir. Entonces, pues depende mucho del tipo de empresa, si tiene una cultura que es muy estricta, a lo mejor este tipo de organización que es el 4, que es muy flexible, donde le pides la opinión a todos o a la mayoría de los miembros, pues va a decir un gerente, un director, pues no es mi estilo, no quiero hacerlo. Entonces, depende mucho de la cultura de esa organización para poder determinar cuál tipo de organización es mejor. A continuación vamos a hablar sobre cuáles son las ventajas y las desventajas de una organización formal, porque si bien como hemos visto existen varios tipos, se habla acerca de la estructura que debe tener. Las ventajas es que siempre implica trabajo manual, ¿no? Que habla acerca de el trabajo intelectual, los procesos, los procedimientos, las normas se deben establecer en ciertos documentos. Cada trabajo manual ejerce su papel de forma separada, es decir, cada actividad se establece cada puesto dentro del organigrama. La presión sobre el jefe es menor, ya que la organización cuenta con un gran número de especialistas. Eso es muy bueno porque existe cada persona para cada puesto. La división de trabajo sí es completamente organizada. Se nota esta parte de la organización. Y como les decía, los encargados de cada uno de los trabajos están especializados en eso, en ese rubro en específico. Entonces, este es un punto también muy importante.
La eficiencia de los colaboradores y de las personas que están realizando las actividades es superior porque entienden el proceso, entienden los procedimientos, las normas, el cómo se debe realizar el trabajo. ¿Cuáles podrían ser las desventajas al tener una organización formal? Pues que si no se respeta el tema de la unidad de mando, es decir, de la autoridad, de cuáles son los niveles, puede haber como esta parte de confusión de, pues, no respetar el nivel de mando. Puede ser a veces difícil establecer la responsabilidad de cada individuo porque hacer que las personas completamente se responsabilicen sobre su actividad, es decir, que las personas realmente sepan el por qué están en ese puesto, el por qué realizan esas actividades. A veces eso es un poco difícil y es algo que se tiene que estar trabajando constantemente. Puede no haber, puede no haber una clara definición de la autoridad, puede suceder y a veces en algunas organizaciones llegan a carecer de especialización. Aquí hablábamos de que hay ciertas personas para cada puesto, pero a veces no siempre es así. Y eso al final puede ser una desventaja. Entonces, pues, ¿qué pasa? Las organizaciones formales, la mayor parte de las organizaciones que conocemos tienen esta estructura formal, completamente formal. Y ahora vamos a dar paso y vamos a hablar sobre qué no es una organización formal. Ya vimos que es mucha estructura, mucha norma, mucho delimitar todo, pero ¿qué no es una organización formal? Es básicamente todo lo contrario. Y hablamos que las organizaciones y los grupos informales, estos se crean o emergen de forma espontánea dentro de una organización formal. Es decir, se crean. ¿Por qué se crean? Porque esta es una forma de interactuar entre las personas que forman parte de la organización. Es una forma de actividad que es ajena a la organización establecida, a los procedimientos, a las normas, a toda la parte de estructura y usualmente se ve como la principal característica es que se forma por relaciones de amistad. Se nota en ese sentido como las relaciones de amistad. Son alianzas que no están estructuradas formalmente ni determinadas por la propia organización, es decir, son formaciones que son naturales, que surgen como respuesta de la necesidad del contacto social, ¿no? Yo necesito, y creo que eso lo vemos mucho en las organizaciones, que de repente vemos como varias personas de un mismo grupo se llevan muy bien, ciertas áreas y se forman como grupitos. Existen también que me gustaría hacer y puntualizar en su diferencia, que existen también grupos y organizaciones informales fuera de una organización y que estos organizaciones informales podríamos decir que son los vendedores ambulantes, grupos de lectura, grupos de música, como este tipo de grupos que no están establecidos porque un vendedor ambulante pues no tiene como toda esta estructura establecida. Pero en este momento específico no vamos a hablar de estas organizaciones informales fuera de la organización, sino las que se crean dentro de la organización, ¿no? Entonces, quería puntualizar ese punto porque si bien sí existen organizaciones que son informales fuera, en este momento nos vamos a centrar en las que están completamente dentro de la organización. Entonces, como yo les decía, pues estas organizaciones informales, aunque pensaríamos que no deberían, en realidad tienen gran importancia porque satisfacen necesidades sociales de las personas. Como hablábamos, pasamos la mayor parte de nuestra vida, la mayor parte del tiempo dentro de las organizaciones. Entonces, pues es inevitable que al final hagamos amistades, que querramos tener un contacto social. Las organizaciones informales son un acontecimiento que es inevitable, que surge
porque las personas están interactuando constantemente y que se produce entre las personas, pero que no hay como un aviso al director de la organización, ¿sabes? O a la gerencia de, ok, este es mi grupo. Y justo les pongo aquí, vamos a hablar cuáles son los tipos de organizaciones informales. Existen al menos 2 tipos. Organizaciones informales por amistad, que esto pasa cuando varios miembros del equipo o de la organización o de varias áreas tienen características comunes, les gustan cosas similares y entonces se crean estos grupos y estas organizaciones no formales. Y pueden ser equipos de fútbol, equipos para algún deporte en específico, pueden ser grupos para realizar como actividades fuera del trabajo, pero la principal característica de este tipo de organizaciones informales es que los mueve la amistad que hay entre ellos, ¿no? Esa es como una de las características principales. Y organizaciones informales por interés es cuando varios miembros de la organización se afilian para conseguir metas específicas que les preocupan. Por ejemplo, imaginemos que hay un tema de contaminación cercano a la empresa donde trabajan y entonces lo que ellos hacen es que crean un grupo para atacar ese problema o cuestiones que tienen que ver similares a sindicatos, ¿no? Lo que hacen es que se reúnen un grupo de personas que tienen conocimientos específicos de ese tema, se reúnen y entonces hacen actividades que no tienen que ver específicamente con el trabajo, pero que sí ayudan a mejorar, ¿no? Entonces, estos son los 2 tipos de organizaciones informales que se pueden crear fuera, ya sé, bueno, dentro, pero que muchas veces llevan su organización informal fuera. Entonces, hay otro aspecto que es muy importante también identificar, que es cómo es que se forman. Si ustedes me preguntan, pero ¿cómo puedo identificar que dentro de la organización en la que yo trabajo, dentro de la organización en la que yo me encuentro, cómo puedo identificar que se están formando grupos informales, ¿no? Que se están creando grupos informales? Y hay autores, hay un autor en específico que habla de que son 5 etapas para la formación de grupos informales. La primera de ellos tiene que ver con la etapa tal cual de la formación, que es cuando se empiezan a unir distintos miembros y definen, obviamente no lo hacen a través de una reunión, así como de, a ver, nos vamos a reunir y vamos a generarlo, como que lo hacen de una manera mucho más espontánea, mucho más simple, como el ejemplo que les ponía del partido de fútbol, como de, oigan, quiero crear un equipo de fútbol, ¿qué te parece? ¿Tú quién es bueno para el fútbol? Quiero crear un equipo para correr un maratón, para hacer una actividad y se reúnen y empiezan a ver qué características sociales tienen y alguien siempre es el líder. Y me gustaría que justo como yo les he venido diciendo durante toda esta sesión, que vayan analizando su entorno actual y que vean si en las organizaciones que ustedes se encuentran o sus papás o su círculo cercano ustedes revisen si hay grupos informales, ¿no? Entonces, la primera parte es la formación. La segunda etapa es la tormenta. Y esta etapa es sumamente importante porque aquí en este momento es cuando se decide quién controla al grupo, cuáles son los roles que va a desempeñar cada uno de estos miembros. Entonces, es como un momento, justo como su nombre lo dice, una tormenta, porque es un momento a veces un poco áspero, pero que sí es importante pasar por ese momento, porque es un momento donde se establecen los roles, que se dan cuenta que tiene un poco de similitud con el proceso formal, pero aquí se hace de una manera como muy hablada, ¿sabes? Como de, oye, ¿a ti qué te parece? Yo lo puedo hacer, o sea, es como mucho más espontáneo. La normalización es la etapa 3
donde ya se relacionan completamente y hay una cohesión, que la cohesión significa unión, como que se amalgan, ¿sabes? O sea, como que hacen este match entre las personas y se llevan muy, muy bien. Ahí ese momento es donde el grupo informal está como en su punto máximo, en su auge, y donde le sacan mayor provecho, donde hacen ver sus habilidades. La etapa 4 es el desempeño, donde ya se acepta la estructura por cada miembro de ese equipo y se conocen los esfuerzos y desarrollan los labores, ¿no? En este momento es cuando ya se encuentran enrolados en la actividad todos los domingos a los partidos de fútbol, todos los fines de semana hacen dicha actividad donde ya se enrolaron completamente en este grupo informal. Y como todo, siempre existe una etapa de la terminación, donde el grupo se desintegra, puesto que la atención se centra en terminar las labores, ¿no? Es decir, llega un momento donde por carga de trabajo, por pleitos o conflictos, por renuncia, por lo que sea, una o varias personas de ese grupo se van y entonces ese grupo se desintegra. Y pues al final también se pierde el interés. Entonces, pues ahí es cuando ya completamente deja de existir. Y que es muy importante identificar en este tipo de grupos informales, es sumamente importante identificar el liderazgo. ¿Por qué? Porque no importa si yo dentro de la organización, dentro de mi puesto oficial, yo no soy gerente, yo no soy director, yo no soy coordinador, ni soy supervisor. No lo soy, porque dentro de la organización tengo un puesto completamente operativo o tengo un puesto de auxiliar. Pero dentro de mi grupo informal, dentro de mi grupo o mi equipo de fútbol, ahí sí soy líder. ¿Por qué? Porque este liderazgo informal se desarrolla a partir de consecuencias positivas. Es decir, conforme se va cohesionando este grupo, conforme se van llevando, conforme pasa el tiempo y van teniendo interacciones, lo que hacen es que van creando objetivos, ¿no? Y alguien asume el liderazgo. Alguien es quien levanta la mano y dice, yo los organizo, yo planeo, yo pongo mi casa, yo les traigo los uniformes para el equipo de fútbol. Entonces hay alguien que tome el mando de ese grupo, de ese equipo, y se vuelve líder, aunque dentro de la organización no lo sea, porque puede que dentro de este grupo informal haya un gerente y un coordinador, pero que ellos no tienen el interés por en este grupo informal también ser líderes. Entonces, los niveles de poder que manejan los líderes informales son suficientes para desestabilizar incluso a la propia empresa o motivarlos para alcanzar los objetivos. Este aspecto es muy importante y ahí es donde debemos tener mucho cuidado cuando se crean estos grupos informales, porque a veces tienen mucha, se me fue la palabra, pero es como, intervienen mucho y tienen mucho poder sobre las personas que forman parte de este grupo, ¿no? Entonces, el liderazgo informal puede ser muy bueno y puede traer consecuencias muy positivas, pero también puede traer consecuencias negativas porque puede decir, ¿sabes qué? Si no haces tal cosa, te saco del equipo de fútbol. Y con tal de que no me saquen del equipo de fútbol, yo doy paso por alto algo que hiciste en tu actividad diaria laboral, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener cuidado y en resumen, el poder que puede llegar a tener una organización informal depende de los niveles de cohesión de los grupos a la organización que pertenecen. Y como yo les decía, la cohesión es esta capacidad de unirse, el cómo yo me mantengo unido a mi grupo. Entonces, aquí en esta parte es muy importante que ustedes visualicen. Visualicen si ustedes pertenecen a un grupo informal,
si dentro de la organización donde se encuentra han visto este tipo de grupos informales o en qué otro sentido lo han percibido. Pues ya casi vamos a llegar al final de nuestra clase. Espero que la mayoría de ustedes hayan llegado hasta esta parte de la sesión. Es muy importante. Creo que este tema es sumamente importante y tengo una reflexión al respecto porque pues las organizaciones más sólidas son las más sencillas y eso lo dice Rick Warren en su libro de Liderazgo con propósito. ¿Y a qué hace referencia o por qué habla acerca de esto? Porque si bien para que una organización sea sólida, debe tener una completa estructura, debe tener definidas normas, objetivos, manuales, debe tener muy claras cada una de sus actividades. También tiene que hacerlo de una manera sencilla, de una manera que no sea abrumadora para quienes forman parte de la organización, porque muchas veces se crean políticas que son completamente estrictas, se crean normas y procedimientos para todo, ¿no? Como de, si tengo que pasar a tal área, llenar este formato. Si tengo que hacer tal, llena este otro formato. Y a veces eso se vuelve complejo para las organizaciones. Entonces, lo ideal es que tengamos la capacidad de hacer organizaciones que sí sean sólidas, pero que también sean sencillas, que no sean complejas, que hagamos que las actividades de cada persona estén claramente definidas. Y eso se logra a través del conocimiento, del entender cómo es que se debe establecer cada una de las áreas. Entonces, esta frase me pareció sumamente importante y tiene mucho sentido que las organizaciones más sólidas muchas veces deben ser las más sencillas. Y bueno, pues pasemos al repaso y al resumen final. Me gusta terminar este tipo de clases haciendo un resumen global de las actividades o de los temas que estuvimos repasando y que estuvimos viendo. Entonces, si recuerdan, al inicio de esta clase hablamos acerca de la organización, ¿no? Que la organización como tal es una agrupación humana que requiere de ciertas normas, de cierto orden, para poder convivir y concretar y llegar a esos objetivos que tiene establecidos. Entonces, la organización es el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. Existen diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Son muy diversas, como las de bienes y servicios, los organismos que son públicos y que son creados por el Estado, la sociedad civil organizada, que muchas veces tiene que ver con movimientos sociales, movimientos juveniles, organizaciones no gubernamentales, con sindicatos. Tiene que ver con todo este grupo de personas que se reúnen para lograr un objetivo y un bien común o un bien social. Y las cooperativas, que lo que hacen es como apoyarse, como entre grupos similares de actividad productiva. Si yo fabrico manzanas, como ya les decía, el grupo de productores se unen y se apoyan entre sí para poder avanzar y seguir creciendo, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hacen las cooperativas. Estos son los tipos de organizaciones y también se pueden clasificar en organizaciones formales y organizaciones informales, que estas organizaciones formales pues son donde el orden oficial de una organización es muy claro, ¿no? Se ve la estructura, el orden, los procedimientos, los procesos, los instructivos de trabajo están claramente definidos y son visibles. Es una estructura determinada por, pues, la jerarquía más alta y ellos son quienes deciden qué actividad va a realizar cada uno, cómo es que se van a comunicar, qué actividades tienen que hacer y pues al final se nos remunera por ir a una organización formal, se nos remunera por la actividad que hacemos. En cambio, en una organización informal,
pues básicamente son alianzas, no están estructuradas y que surgen como respuesta de la necesidad de contacto social. Son reuniones tal cual de amigos, donde las personas se reúnen para hacer actividades que les gustan al grupo, ¿no? Básicamente, pues es eso. Y pues con esto me gustaría cerrar esta primera parte, esta clase número 1. De verdad espero que la mayoría de ustedes haya llegado hasta este punto. Me gustaría escucharles cuando tengamos la sesión en vivo para escuchar qué piensan acerca de esta información, si tienen dudas, qué les pareció, porque creo que es muy importante esta parte. Entonces, pues bueno, no me resta más que agradecerles a los que lleguen hasta este punto del video. Espero que sean todos, que sea la mayoría. Y cuando nos veamos en la sesión en vivo vamos a poder resolver todas las dudas que lleguen a surgir acerca de pues la organización, porque sin duda es sumamente importante el entender uno que a qué se refiere la organización y cuál es el papel que tenemos. Entonces, pues muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en su siguiente sesión. Hasta luego.